Bienvenidos a mi podcast Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos de nuevo a Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. Soy profesor asociado de anestesiología del Medical College of Georgia en los Estados Unidos y hoy vamos a continuar hablando de nutrición. Hemos discutido en los episodios anteriores la importancia de los carbohidratos y también la importancia de los lípidos, de las grasas. Hoy vamos a hablar del tercer macronutriente que son las proteínas. Las proteínas son esenciales, están involucradas prácticamente en todos los procesos fisiológicos, son importantes desde el crecimiento, pasando por la reproducción y naturalmente el mantenimiento del músculo y de la mayoría de los órganos. Las proteínas a su vez están compuestas por aminoácidos. Los aminoácidos se encuentran en la naturaleza. Existen 20 de ellos, de los cuales 9 son esenciales. Y se consideran esenciales porque no se pueden sintetizar de nuevo en el organismo. Usted tiene definitivamente que consumirlos. Los no esenciales se pueden construir a partir de los componentes estructurales de los otros aminoácidos. Los aminoácidos esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Es una lista que no es necesario aprenderla. Lo que sí es importante saber es que las proteínas o los aminoácidos mejor se utilizan para sintetizar proteínas estructurales, proteínas involucradas en los procesos enzimáticos del metabolismo. También son importantes para la formación de algunas moléculas bioactivas. Específicamente estamos hablando de óxido nítrico, de purinas y pirimidinas que se necesitan para los ácidos nucleicos y también se utilizan para otras moléculas como los neurotransmisores que son importantes para la función del sistema nervioso central y periférico. Vemos así que están en todas partes, entonces pues toca ponerles cuidado, toca saber dónde están y consumir la cantidad adecuada de esos aminoácidos, así como la calidad adecuada de esos aminoácidos. Antes de hablar de qué pasa con esos aminoácidos cuando usted los come, hablemos un poquito de dónde se encuentran. Hay aminoácidos en las carnes y también hay aminoácidos en las plantas. Hay diferencia entre los dos. La principal diferencia viene en términos de cantidad, pero también hay diferencia en digestibilidad y por ende valor nutricional de esos aminoácidos. La carne tiene todos los aminoácidos que se necesitan y dentro de estos aminoácidos es importante recalcar que del peso seco de la carne, el 65% es proteína, mientras que en las plantas, el peso seco de las proteínas es el 12%, o sea, estamos hablando de 6, casi 7 veces más proteína hay en la carne que en los vegetales. Es importante aquí recalcar que cuando alguien se matricula en un tipo específico de dieta, esto pues no es una religión, ¿no? No hay que hacerle proselitismo a las dietas. Si yo decido comer carne o comer vegetales, volverme vegano,
Realmente el que come carne no debe ser enemigo del que es vegano y viceversa. Simplemente son diferentes formas de traer usted los nutrientes a su cuerpo. Si usted se pone a pensar, ¿qué es la comida? La comida es el vehículo a través del cual usted puede incorporar la energía solar. Esa energía solar es procesada o transformada por las plantas a través de diferentes procesos para producir energía química en la forma de puentes de carbono. Eso lo hacen las plantas. Los animales, a su vez, como las vacas, comen esos vegetales o ese pasto y lo procesan para hacer una transformación adicional y producir, en este caso estamos hablando de proteínas, proteínas muy ricas en aminoácidos. Entonces usted puede decidir en qué momento de la cadena incorpora esos esqueletos de carbono a su cuerpo, bien sea a través de plantas o a través de carne. Lo que sí debe usted saber es que la analogía que yo hago es la siguiente: cuando usted come carne, es como quien maneja un carro automático, ¿no? Usted no se tiene que preocupar por nada, únicamente por el acelerador y por el freno. Realmente es muy fácil aprender a manejar un carro mecánico. Usted tiene que aprender esencialmente a no estrellar los otros carros y con eso tiene. Mientras que cuando usted decide derivar su energía de vegetales exclusivamente, es como manejar un carro mecánico. Entonces usted ya tiene que saber mucho más. Entonces usted ya hay un tercer pedal que tiene que manejar, que es el clutch. Tiene que hacer los ajustes a los cambios en la medida en que el carro va marchando de manera apropiada de acuerdo a la velocidad del carro. Y además de eso debe no estrellar a los otros carros. Entonces, cuando usted come carne es más fácil porque ahí está todo. Entonces ya no tiene que preocuparse por más. Cuando usted come vegetales, sí tiene que saber qué hay en ellos y qué se está quedando por fuera para poderlo suplementar. Y si usted lo puede hacer de una manera adecuada, usted lo suplementa y realmente puede llevar una dieta muy saludable y muy buena con vegetales. Eso es maravilloso. Sin embargo, si usted no tiene el conocimiento y se le quedan nutrientes, específicamente algunos micronutrientes o cofactores, como la vitamina B12, por poner un ejemplo, se le queda por fuera, pues ya empieza usted a tener un déficit nutricional y desafortunadamente los procesos metabólicos, al estar interrelacionados unos con otros, encuentran algunas vías alternas para tratar de mantener la homeostasis. Y usted puede no darse cuenta que tiene ese déficit nutricional, sino hasta demasiado tarde en el juego, cuando ya aparezca una enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted decide seguir una dieta basada en vegetales, porque tiene que estar seguro que no se le están quedando nutrientes por fuera. Pero si usted se puede asegurar de que eso es así, realmente no tiene ningún problema que usted derive sus fuentes energéticas exclusivamente de las plantas. Sin embargo, para los que no sabemos más allá de los procesos metabólicos básicos, pues la carne nos permite andar un poco en automático. Entonces es como una ventaja, por así decirlo, que tiene la carne. Vale la pena decir que cuando hay personas que comen únicamente carne, ¿no? Y a esto les pasa como lo mismo, y es que usted, al dejar por fuera vegetales, ya hay cosas que le están faltando y tendrá que suplementarlas. De la misma manera, veo que la mejor forma de balancear su nutrición es combinando ambas cosas, ¿no? Combinando la carne con los vegetales en las proporciones adecuadas. Ya hemos hablado que la priorización de la grasa, a veces sobre el carbohidrato, tiene efectos benéficos específicamente sobre el sistema nervioso, y el exceso de carbohidratos, especialmente si son procesados, pues se va a traducir en acumulación de grasa, paradójicamente, y esto no es bueno si queremos no engordar y no tener problemas metabólicos relacionados con la resistencia a la insulina. Entonces, cierro esta idea reiterando que una dieta no es una religión.
y usted puede cambiar de opinión. Entonces usted puede empezar hoy a comer vegetales y mañana dice, no sabe qué, ahora quiero comer más pescado. No es ningún pecado, o sea, no es que usted se matriculó en una dieta y ya no se puede salir de ahí porque es considerado un hereje por sus correligionarios. Eso no debe ser así. Entonces, volvemos a los aminoácidos. Ya dije que el contenido en la carne es significativamente mayor que en los vegetales y el valor nutricional es similar. La digestibilidad de la proteína puede cambiar de un alimento a otro. Hay proteínas o suplementos de proteína que son fabricados a partir de específicamente de la proteína de la leche, que tratan de aumentar la densidad por unidad de volumen de los aminoácidos. Esto es especialmente importante en personas que tienen o están con problemas nutricionales o están en una situación de estrés orgánico que requiere un aumento en la demanda de proteína, o para personas que están trabajando en la hipertrofia muscular con el ejercicio. Entonces, estos suplementos de proteína se derivan de dos fuentes, llamémoslo así. Ambas vienen de la leche. Una es la proteína del suero de la leche, que en inglés se llama whey protein, y la otra es la caseína. La diferencia entre las dos tiene que ver con disponibilidad de esos aminoácidos. Es mayor la disponibilidad con la proteína del suero de la leche y con el tiempo en que está disponible para los tejidos. La proteína del suero de la leche está disponible dentro de la primera hora después de usted ingerirla. La otra toma varias horas para estar disponible. Se tiende entonces a priorizar el uso de esta proteína del suero de la leche como suplemento proteico en las situaciones que acabo de mencionar. Ya esto tiene que ver con las fuentes de las proteínas, ¿no? Entonces, ya sabemos acerca de la calidad de la proteína. Hay dos compuestos que se encuentran en la carne y que no se encuentran en los vegetales y son de particular importancia. Uno es la carnosina, y esta carnosina es fundamental para la salud del sistema nervioso central y la salud mitocondrial. Y también está la taurina. La taurina es abundante en la carne y esta taurina es esencial como antioxidante. Entonces puede ser importante en algunos procesos inflamatorios. Hay estudios, uno de ellos salió publicado en JAMA Network en noviembre del año 2023, o sea, es reciente, y es bien interesante porque compararon gemelos. Y en estos grupos de gemelos, unos tomaban dieta vegana y otros dieta con carne, y miraron en el tiempo qué pasaba con algunos indicadores de salud. Una de las observaciones que vieron es que la resistencia a la insulina fue menor en el grupo vegano que en el grupo que comía carne. Y además, el control de la glicemia naturalmente también fue mejor, y parece tener algunas ventajas en ese sentido. Sin embargo, cuando uno mira de cerca el estudio, se da cuenta que cuando hablan de carne, incluyeron un perro caliente, por ejemplo. Eso se consideraba carne. En realidad, esa es carne procesada y tiene algunos elementos que son de hecho ultraprocesados, que se asocian que tienen fructosa también, y se asocian con deterioro de las vías metabólicas, específicamente acumulación de grasa por el ciclo de la fructosa que habíamos hablado en el pasado. Aparte de eso, se encontró que los que estaban en dieta vegana tenían el colesterol LDL más bajo que los que comían dieta con carne. Nuevamente, mirando de cerca el estudio, una hamburguesa se consideraba también dieta con carne. La hamburguesa pues trae pan también,
¿no? Entonces hay unos factores de confusión que no permiten realmente hacer una comparación entre carne y vegetales. Lo que se está comparando en realidad es una dieta vegana con una dieta que tiene muchas cosas procesadas y además carne. Entonces la comparación está un poquito sesgada y es difícil sacar conclusiones. Es clarísimo que la persona que está en una dieta vegana, siempre y cuando encuentre que todos sus nutrientes están satisfechos o las necesidades de nutrientes están satisfechas, pues es benéfica, claramente. La carne, si usted la empieza a mezclar con otras cosas, pues esas otras cosas que son procesadas van a dañarle todos los resultados positivos que iba a tener la carne. Entonces, creo yo que más allá de que sea carne o sean vegetales, mi política personal es que para mí la carne es muy rica en nutrientes y viene con grasa y eso también es bueno porque entonces me suple la grasa que necesito, incluyendo la grasa saturada, y el carbohidrato que yo como en su totalidad viene de frutas y viene de vegetales. De esta manera mantengo bien la cosa porque no estoy expuesto, por lo menos de manera masiva, a productos procesados. Y creo que de esa manera se logra mantener un balance y usted le está dando el sustrato a su organismo y a su microbioma que necesita para mantener modulado el estrés. El estrés al cual el organismo se expone todos los días de diversas maneras y los nutrientes para esto son importantes. Volvamos a los aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos son utilizados para todas estas sustancias que mencioné y se pueden usar para energía también, porque también traen carbono. Entonces, esos esqueletos de carbono se pueden internamente pasar a ácidos grasos o a glucosa y utilizar para energía. No es buena idea que se utilicen para energía, con una salvedad. Hay dos órganos, por así, o dos tipos de células que utilizan aminoácidos como fuente primaria de energía. Uno es la célula intestinal. La célula intestinal necesita específicamente glutamina, glutamato y valina, en especial la glutamina, y también la célula inmune, específicamente los linfocitos y los macrófagos, necesitan aminoácidos, específicamente glutamina. El 35% del metabolito del macrófago depende de este aminoácido y el 50% del metabolismo del linfocito depende de este aminoácido. O sea que los aminoácidos son críticos para la función inmune y para usted tener una buena respuesta a la injuria y también al estrés. Para el resto de tejidos, la fuente energética debería ser carbohidrato y grasa, no proteína, a pesar de que sirve para eso. Haciendo la analogía, es cuando usted necesita prender fuego en la chimenea, usted puede utilizar madera, ¿cierto? Que la venden para tal fin, digamos que esos son grasas y carbohidratos en nuestra analogía, pero usted también podría utilizar los cimientos de su casa que tienen madera y echarlos ahí, las puertas de su casa también, eso prende candela. Pero pues usted no quiere gastar toda la estructura de su casa en prender el fuego, a pesar de que sirve para eso. Entonces, como que las proteínas no están diseñadas para tal fin, a pesar de que sirven en caso de que usted esté en una situación en que no haya ninguno de los otros dos nutrientes, le tocó echar mano de las proteínas, pero no es lo ideal. Entonces, el aminoácido es principalmente estructural y no debe ser utilizado mayormente para producir glucosa o producir ácidos grasos, pero la vía para hacerlo ahí está. De hecho, los aminoácidos van a gluconeogénesis, se llama ese proceso en el hígado, en el cual entra a través de la formación de alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs, da la vuelta y usted a partir de eso puede llegar a acetil-CoA y esa acetil-CoA va a ir a la síntesis de ácidos grasos y también a partir de acetil-CoA puede usted llegar
en una vía inversa a la de la glucólisis a producir glucosa. O sea, sí se puede, ahí está, pero es solo como un mecanismo de emergencia. No es para usar todos los días. Entonces, los aminoácidos llegan al intestino. En el intestino son utilizados en una parte por las bacterias del microbioma específicamente, y esas bacterias los utilizan para su nutrición, o sea, es importante para el mantenimiento del microbioma. También la célula intestinal utiliza parte de sus aminoácidos y el resto se absorbe. El resto se absorbe en la forma de aminoácidos sueltos y dipéptidos, que es como dos aminoácidos pegados. Y esto va a ser absorbido y eso puede ir a los diferentes órganos. Uno de los grandes consumidores de proteína es el músculo. Entonces el músculo llega y lo utiliza para la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo ideal? Que ese ciclo se haga de manera eficiente y que no sobren aminoácidos. Los aminoácidos que sobran, toca oxidarlos. Usted no los puede guardar. A diferencia de la grasa, que usted tiene tejido solo para guardar eso, pues no hay para los aminoácidos, entonces toca oxidarlos. Y toca degradarlos. Cuando usted degrada los aminoácidos, pues sueltan el grupo amino que traen y van a resultar produciendo amoníaco, que es NH3. Ese amoníaco es tóxico y usted se tiene que deshacer de ese amoníaco, entonces ese se va para el hígado y en el hígado la gran mayoría de ese amoníaco es detoxificado por medio del ciclo de la urea. Entonces usted produce urea y esa urea ya la puede usted orinar. También un poquito de ese amoníaco llega al riñón y en el riñón se puede volver amonio, que también usted lo puede orinar. Entonces, en el riñón usted se deshace, se resulta deshaciendo de eso y el esqueleto de carbono sí está disponible y lo va a utilizar el hígado en lo que necesite, ¿no? Es interesante y es como un dato curioso que las bacterias tienen una enzima que se llama ureasa y esa ureasa es capaz de revertir el proceso y degrada la urea para que se produzca amoníaco. Y el amoníaco tiene un olor muy fuerte. Entonces, cuando usted va a un baño público, en los baños públicos eso es lo que pasa, no los lavan, entonces las bacterias cogen la urea de la orina de la gente, la vuelven amoníaco y por eso esos baños huelen así. Pero pues eso no puede pasar usted no puede tener ese amoníaco pues va viajando en su sangre, toca detoxificarlo para producir urea. Entonces, eso es lo que pasa en términos generales con el aminoácido que sobra, ¿no? El aminoácido que se utiliza en la síntesis de proteína lo usan todos los órganos, pero centrémonos en el músculo. ¿Cuál es la situación perfecta? La situación perfecta es cuando usted está haciendo actividad física, usted hace ejercicio y ese músculo coge esos aminoácidos que le están llegando y hace síntesis de proteína y hace un fenómeno que se llama autofagia, y es que las células que empiezan a envejecer son como consumidas, degradadas, desaparecidas y se van formando nuevas a partir de unas células que se llaman células satélite que están en el músculo y usted está renovando su músculo y creando nuevo músculo, hipertrofiando su músculo y usted, por eso la gente que hace pesas cada vez es más musculosa, necesita proteína para eso. Y esa proteína se forma a partir de los aminoácidos que usted viene comiendo. Hay una proteína quinasa que se llama mTOR o mTOR, que es importantísima porque ella es la que regula esos procesos anabólicos para poder sintetizar proteínas. Y la circunstancia ideal o más propicia para que usted pueda utilizar los aminoácidos y el mTOR colabore para que se pueda sintetizar esa proteína, ocurre más o menos en las siguientes horas después de que usted hace ejercicio, específicamente en la primera hora o 2 horas, pero se extiende hasta 48 horas ese proceso en el cual usted sintetiza proteínas. ¿Cuáles son las dos consecuencias o más bien aplicaciones de este concepto? Una es que cuando usted hace ejercicio, es buena idea consumir proteína en la siguiente hora después de usted haber terminado de hacer ejercicio. Y una idea podría ser utilizar la proteína del suero de la leche como un suplemento y tomarse una malteada pues con eso y va a estar
disponible para que usted construya músculo. Eso es buenísimo. Y aparte de eso, usted debe, como la proteína, repartirla a lo largo del día. No es bueno que usted utilice proteína solo en el almuerzo y ni en el desayuno ni en la comida. No, tienen que las 3 comidas tener proteína porque el mTOR está ahí listo para cogerla, especialmente si usted está haciendo actividad física al mismo tiempo. Entonces es un mecanismo que funciona supremamente bien. Entonces, la proteína ya la utilizó usted para hacer músculo, lo que sobró lo degradó, resultó volviéndose urea y los esqueletos de carbono se utilizan para otros fines en el hígado y hasta ahí pues vamos bien. Las proteínas ya habíamos dicho que son estructurales, están en todas partes y algunas sobresalen, ¿no? Entonces sobresalen las proteínas que están en las membranas celulares que forman receptores. Sobresalen las proteínas que están en el sistema reproductivo, las proteínas que están en las lipoproteínas, por ejemplo, también sobresalen. Y hablemos un poquito de esa síntesis de las proteínas. Entonces, la proteína se sintetiza dentro de las células, dentro del retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico hay unos ribosomas y el proceso empieza en el núcleo de la célula produciendo, donde usted tiene el DNA, ese DNA va a replicarse y va a producir RNA mensajero y ese RNA va a traducirse en el retículo endoplásmico para producir una proteína y cuando la proteína se produce, estas proteínas se doblan, eso se llama folding, para que tenga la estructura correcta. La proteína no solo debe tener sus componentes en orden, sino que tiene que estar organizada para que sea biológicamente activa. Y este proceso de folding de las proteínas puede fallar. En algunas enfermedades falla, con el envejecimiento tiende a fallar. Entonces las proteínas que no están funcionando bien dentro de la célula usualmente se degradan en un proceso que se llama autofagia también, y el proteasoma, que se llama así el mecanismo, las destruye y las elimina. Si usted pierde la capacidad de eliminar esas proteínas que no funcionan adecuadamente, estas proteínas van a traer enfermedad también, cantidades de enfermedades. Entonces es importante el proceso intracelular para la producción de esas proteínas. No es necesario meterse ya con la minucia del metabolismo específicamente de la parte amino, de los aminoácidos o cosas muy específicas para entender en términos generales qué es lo que pasa con las proteínas. Ya terminamos entonces de hablar de los carbohidratos, de las grasas, ahora estamos terminando de hablar de las proteínas, en un futuro hablaremos también de otros tipos de micronutrientes. Pero aquí quiero hablar un poco de cuando usted los tiene juntos, ¿no? Entonces usted come en su comida las 3 cosas. El comer es un comportamiento, entonces es algo que usted hace conscientemente. Decir, bueno, voy a comer, voy a almorzar, voy a comerme un snack, lo que sea, está en su poder hacerlo. ¿Por qué razón nosotros, siendo esto una actividad consciente, por qué a veces como que perdemos el control sobre la alimentación? O sea, usted va a una reunión, le ponen ahí unos Doritos, unas papitas ahí de paquete y usted ni siquiera tiene hambre. Entonces usted se la resulta comiendo. Entonces, primer punto, el comer, la acción de comer no es solo disparada por el hambre. Usted puede comer sin hambre, ¿no? Si así lo decide. Entonces, entramos a hablar de la formación de hábitos. Los hábitos que se desarrollan para la alimentación pueden ser hábitos saludables o pueden ser hábitos no saludables. Los hábitos saludables es que generalmente usted come como una necesidad nutricional, porque tiene hambre, porque llegó el momento de comer y usted va a comer una alimentación balanceada y va a condimentarlo con una buena relación personal con la gente que está sentada en la mesa con usted, eso es sano. Pero cuando
el hábito de comer empieza a estar influenciado ya no solo por el hambre y por la nutrición, sino por factores emocionales y factores externos, ya se vuelve difícil de controlar. Entonces, existe el término de comer emocional, guiado por las emociones. En inglés es emotional eating. Entonces, ese comer emocional, llamémoslo así en español, está influenciado por, por su estado de ánimo, y es curioso porque la respuesta normal al estrés es que a usted se le quite el hambre. O sea, si a usted vienen persiguiéndolo para matarlo, lo último que usted piensa es sentarse en ese momento a comer. Usted se le quita el apetito, ¿no? Con el estrés. Pero hay una respuesta maladaptativa en algunas personas en las cuales el estrés lo que hace es lo contrario, que le dé más hambre. Y esto está mediado, los estudios han mostrado que está mediado por el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Ese eje debería funcionar en un sentido y en estas personas funciona en sentido contrario. O sea que ese eje se suprime cuando debería estar activado en una situación de estrés. Entonces, al suprimirse, el cuerpo interpreta como si usted no estuviera en situación de estrés, pero sí lo está, pero es una respuesta maladaptativa. Entonces, el apetito se le abre, o sea, está funcionando completamente al contrario ese eje. Empieza usted a tener niveles de cortisol más bajos y de insulina más altos como hormona contrarreguladora, y el apetito le aumenta. Esto pues no es bueno. Tampoco está usted condenado, si esa es su situación, a que eso sea así toda su vida, y claramente se asocia con obesidad. Más aún, los estudios han mostrado que las personas que se embarcan en dietas como de manera rutinaria, usualmente se meten a una dieta, la hacen por X cantidad de tiempo, usualmente por un periodo corto de tiempo, la abandonan y después de abandonarla vuelven a ganar el peso con gran culpabilidad y se meten a otra dieta. Y generalmente ni siquiera vuelven al nivel basal, sino que ganan más peso que el que tenían antes de empezar la dieta. Se ha asociado que este patrón de ir de dieta en dieta con también comer guiado por emociones o con emotional eating. Hay una asociación directa entre las dos cosas. Entonces, volvemos al punto de los hábitos. Hay que romper ese ciclo. ¿Cómo se rompe? Entonces, la conducta humana, los comportamientos humanos, en términos de tomas de decisiones, pasan por dos sistemas. Hay dos sistemas, un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 es un sistema inconsciente en el cual usted hace cosas automáticas, sin pensarlas. Un ejemplo es usted va al cine y le dan como una caja gigante, un balde gigante de crispetas de maíz, crispetas le decimos en Colombia, y usted empieza a comer y usted no puede parar, pues usted no está pensando, usted no piensa, voy a comerme 3, 4, no, si se lo vuelven a llenar también se lo come completo. Eso es un sistema 1. Ese sistema 1 pasa con cosas que usted hace de manera automática sin pensar. Entonces, cuando usted se va para el trabajo, usted siempre coge la misma ruta a tal punto que a veces llega al trabajo y ni siquiera se acuerda bien cómo llegó, los detalles del viaje, porque todo fue automático, usted ya lo tiene incorporado. El sistema 2, por otra parte, es un sistema que ya es consciente. Entonces, usted ya ha tomado una decisión pensándolo 2 veces. Entonces, un ejemplo. Una decisión del sistema 1 es cuando usted va al supermercado y usted compra crema dental. Entonces, usted va a comprar la crema dental y usted siempre compra la misma marca, entonces usted automáticamente coge esa y la echa en el carro del mercado. Cuando usted va a comprar un computador, eso ya no es el primero que le salga, usted ya empieza a pensar, entonces, ¿qué memoria tiene? Y toma una decisión ya más consciente. Cuando se trata de comer, el sistema 1 es muy prevalente.
Entonces la gente actúa por impulso y después viene la culpa cuando ya el sistema 2 se da cuenta es demasiado tarde. Entonces la formación de los hábitos debe empezar por un sistema 2, o sea, que usted sea consciente de lo que está haciendo y poco a poco lo vaya automatizando, de tal manera que cuando el sistema 1 entre, ya está alineado por el sistema 2, por así decirlo. Entonces, lo que se ha visto en los estudios es que las decisiones que se toman cuando usted utiliza el sistema 1 involucran principalmente el núcleo estriado en el sistema nervioso central. Y cuando usted toma decisiones conscientes, el que está involucrado es la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal como que asume el control y es esencial para que usted tenga autocontrol. Saliéndonos un poco de la nutrición, de hecho ya nos estamos saliendo bastante, saliéndonos un poco de la nutrición, esto lo han estudiado en niños en los colegios e inclusive antes de eso. Entonces lo que se ha visto es que las personas hablemos de los estudiantes de los colegios, que utilizan más la corteza prefrontal, tienen más autocontrol. Y este autocontrol es básicamente que usted tenga la capacidad de retrasar la gratificación porque la meta, usted tiene unas metas hacia el futuro, ¿no? Pero también tiene unas tentaciones a corto plazo. En el momento en que haya conflicto entre la meta que usted tiene y la tentación que usted tiene a la mano, prevalece la meta que usted tenía. Eso lo hace porque tiene autocontrol, porque usted permanece en sistema 2. Eso lo que han mostrado los estudios es que los muchachos que están en los colegios y tienen esa prevalencia del sistema 2 y ellos son capaces de tener autocontrol, el desenlace de esas personas a largo plazo, han hecho estudios grandísimos de esto, muestran que duran más en la vida, tienen una vida más saludable, están económicamente mejor, están mejor posicionados porque tienen la capacidad de hacer eso. Ese mismo modelo se ha querido aplicar a la dieta y se ha querido aplicar al ejercicio. O sea, que usted tenga la capacidad de activar su corteza prefrontal para tomar las decisiones cuando va a comer y no funcione con sistema 1. Pero esto es fácil de decir, pero es difícil de ejecutar. Cuando usted va al médico, el médico siempre le va a decir, oiga, vaya y haga ejercicio. Y pues uno dice, pues sí, ¿no? Eso es una obviedad. Pero usted puede hacerlo un día, puede hacerlo 2 días, pero volverlo un hábito es dificilísimo, pero no es imposible. ¿Cuál es la vía? La vía es que usted empiece a trabajar guiado por una meta y se ponga esa meta y empiece a desarrollar, fortalecer su sistema 2 en ese caso particular y ya las decisiones en un futuro van a volverse automáticas. Vuelvo al tema de los hábitos. ¿Cuándo se desarrolla un hábito? O mejor aún, ¿qué es un hábito? Un hábito es cuando usted hace o desarrolla un comportamiento en un contexto específico que es constante. Entonces, usted se sube al carro, el contexto es que usted está dentro del carro e inmediatamente se pone el cinturón de seguridad. Esa puesta del cinturón de seguridad es la acción, es el comportamiento. Y siempre que usted se sube al carro, eso es lo primero que hace. Yo recuerdo que cuando el cinturón de seguridad no era obligatorio en mi país, inclusive había muchos carros que no tenían ni cinturón de seguridad, incluyendo el mío, ¿no? Entonces, crear el hábito fue difícil. A usted lo paraba la policía si lo veía sin el cinturón de seguridad. Hoy día no es así. Hoy día ya se automatizó. Entonces, empezó como un sistema 2 y al automatizarse se volvió sistema 1 y ya no hay que pensar. Otro ejemplo, usted va al baño y después de utilizar el baño, se lava las manos automáticamente. ¿Cuál es el factor común entre el ejemplo del carro y el ejemplo del baño? Que el contexto es el mismo.
Entonces, si el contexto es constante, usted asocia el contexto como una clave para desarrollar la acción. El contexto era estar sentado en el carro. Ese contexto es una clave para que usted se ponga el cinturón. Eso mismo se puede hacer con el ejercicio, por poner un ejemplo, o con la dieta. Hablemos del ejercicio, que es más fácil de explicar. Usted necesita crear un contexto constante para el ejercicio. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer después de que llegue del trabajo y antes de comer. Entonces ya hay un contexto de tiempo. El otro contexto es, lo voy a hacer en mi gimnasio personal o yendo al gimnasio. Entonces, significa que usted va a establecer ese contexto que es constante para que sea una clave para que usted lo haga. Obviamente, esto hay barreras que usted tiene que identificar desde el comienzo. En el caso del ejercicio, el gimnasio mío queda a 15 minutos de mi casa, entonces es un esfuerzo adicional ponerme la ropa deportiva, irme hasta allá 15 minutos, entonces esa barrera la tengo que superar. En mi caso lo que hice fue que tengo mi propio gimnasio aquí en la casa porque dije yo no puedo ir al gimnasio, pero no es la única solución que hay, ¿no? Otra solución podría ser, yo en lugar de llegar a la casa voy a llegar directo al gimnasio. Entonces, cualquiera que sea, pero que usted facilite que el contexto sea constante para que el comportamiento se desarrolle. Una vez eso ocurra, lo que los estudios han mostrado es que se demora por lo menos 10 semanas. Entonces voy a ponerme la meta de hacer ejercicio o voy a ponerme la meta de comer únicamente 3 veces al día o voy a ponerme la meta de comerme una fruta todos los días después del almuerzo, pues entonces cree el contexto, hágalo de manera consciente hasta que ya se empiece a automatizar y eso pasa después de 10 semanas. Después de 10 semanas, lo que han mostrado los estudios es que usted, si lo deja hacer un día, hay baja probabilidad de que usted lo abandone, porque ya está incorporado en su sistema 1. Entonces usted puso a trabajar el sistema 1 a su favor, en lugar de como estaba funcionando en el primer ejemplo de las papas fritas y de las crispetas, que estaba jugando en su contra el sistema 1. Entonces, empecemos a fortalecer el sistema 2 y cuando le podamos ya soltar la cosa al sistema 1, ya está automatizado y ya funciona. Es como una forma de aproximar la creación del hábito. Nuevamente, entendamos que el hábito es consciente, pero hay influencias emocionales. Todos los días usted no está de ánimo, ¿no? Para hacer las cosas. Y tiene que aprender a manejar sus emociones, ¿no? Y tuve, de hecho, la oportunidad de discutir esto con la doctora Artman de Noruega. Estuvimos hablando, ella es de la Universidad de Bergen, y estuvimos hablando precisamente de comer emocionalmente o emotional eating, y ella lo explica muy bien y ahorita vamos a ver un extracto de la entrevista y con eso vamos a cerrar el podcast. Entonces, resumiendo esta última parte, el hábito se puede crear, el hábito saludable, creando un contexto. ¿Cómo se crea el contexto cuando se trata de la nutrición? El contexto en el caso de la nutrición se crea teniendo planeación. Si a usted le cogió el hambre y no estaba preparado, no tiene los ingredientes en su cocina, entonces dicen, no, pidamos un domicilio, ¿no? Entonces ya le trajeron grasas trans, le trajeron lo que usted no quería, se lo comió, viene la culpa, relación tóxica con los alimentos y usted va muy mal. Esto daña su pilar de la nutrición. Pero si usted, por el contrario, cuando no tiene hambre todavía planea, entonces va al supermercado, compra con anticipación, planea cuál es la receta que va a hacer, planea cuáles son los ingredientes que va a utilizar y que va a estar balanceado en su proporción de carbohidratos, proteínas y lípidos, entonces usted va a estar siempre bien. La planeación es supremamente importante. Usted dirá, bueno, pues yo me la paso ocupado, yo llego del trabajo cansadísimo, ¿qué me voy a poner a planear? Planee desde el fin de semana entonces, pero hay que hacerlo porque nadie lo va a hacer por usted. Cuando usted va a un restaurante, el dueño del restaurante no está preocupado por su salud. Él no está preocupado por los niveles de omega 3 y omega 6. Él está preocupado por lo que usted coma, le sepa rico para que usted vuelva a comprarle y usted vuelva a ese restaurante. Eso es lo que les interesa. No priorizan su salud. Entonces, ¿quién la va a priorizar? Pues usted mismo.
Usted es el que tiene que estar a cargo de su salud, usted es el que tiene que tener autocontrol, usted es el que tiene que aprender a manejar sus emociones para que no ocurra esta comida guiada por emociones que usualmente no funciona bien. De hecho, y lo vamos a discutir con la doctora Arman, ella menciona que las personas que tienen emotional eating tienden a comer comidas procesadas, comidas con bajo valor nutricional. Es curioso, el emotional eating no lo lleva a usted a comer frutas y vegetales. Y esto es un círculo vicioso, porque entonces usted come mal, se empieza a engordar, la situación no mejora porque usted no tiene control sobre sí mismo, entonces cada vez va a comer más mal y va a engordar más y va a aparecer nuevas enfermedades. Entonces entra la gente en un ciclo de dietas, dieta culpa, dieta culpa, dieta culpa, peso sube, peso sube, peso sube. Entonces no es lo que queremos, no es lo que queremos. Entonces voy a despedir el podcast desde este momento, dejándolos con la entrevista que tuve con la doctora Ashman y nos vemos en el siguiente episodio de Bienestar basado en la evidencia. We have this we have like a axis in our body that is linked to hypothalamus, hypituitary, and our adrenal. That when we are stressed, a stress hormone released into our body, and it can change our satiety cues. Like we can feel more hungry, or we can tend to eat more sugary foods or change our food choices. And this is one of the explanations that we can have to see the change in eating behaviors during the stressful times, not only pandemic, but every situation in our life that is stressful.